Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Catherine González, soy la profesora de Geografía y en esta oportunidad en el curso vamos a desarrollar de manera conjunta el tema de vertiente hidrográfica. Es un tema bastante importante en la cual nosotros tratamos de recordar en sí qué es una vertiente y sobre todo cuáles los tipos de vertientes que existen dentro de nuestro territorio y resaltar sobre todo los más relevantes. ¿Bien? Pues vayamos por acá. Vamos a comenzar hablando de la vertiente del Perú, la vertiente en este caso de manera general, ¿listo? Las que conforman nuestro territorio peruano. Bien, primero recordemos que nosotros tenemos dentro del territorio peruano, ¿listo? La influencia de uno de los factores principales que no solamente influye dentro de la diversidad climática, sino también en el grado de concentración o como generador de reservas de agua. Estamos hablando de la presencia de la cordillera de los Andes. Bien, este agente va a ser muy importante para nosotros, o este factor va a ser muy importante para nosotros, porque ahí se dará el origen de los ríos, tantos que se desplazan hacia la zona costera y hacia la zona amazónica, como también hacia la zona del lago Titicaca. Recordemos que estamos hablando de que forman las vertientes, tanto occidental, ¿listo? Como la vertiente oriental, y bueno, en el caso también de la Hoya, o también considerada como la vertiente del Titicaca. ¿Bien? Entonces, la cordillera de los Andes va a ser la encargada de dar origen a los ríos que se van a ir desplazando por todo el territorio peruano. ¿Listo? Ahora, ¿por qué directamente la cordillera de los Andes? Porque recuerda que la cordillera de los Andes tiene una elevada altitud que se debe principalmente, bueno, a su origen tectónico, choque de placas, genera elevación de la superficie, la ondulación de la superficie. Y debido a, a la altitud en la cual se encuentra, va a presentar en este caso, o va a contener en este caso, la presencia de nevados. ¿Listo? La presencia de nevados. Recordemos que dentro de nuestro territorio peruano nosotros tenemos nevados del tipo tropical. Y en esta particularidad de los nevados, estos nevados tropicales tienen la tendencia de ser muy vulnerables. Por eso cuando ustedes hablaron del tema de calentamiento global, seguro se les mencionó que una de las vulnerabilidades justamente del territorio peruano tiene que ver mucho con la presencia de nevados tropicales en un espacio donde latitudinalmente no es usual encontrar nevados. Debido al calentamiento global, el incremento de temperatura de la atmósfera hace que estas superficies congeladas se estén reduciendo cada vez más. Entonces, vemos que debido al calentamiento global, o sea, recordando un poquito ese tema, vemos que las vertientes, tanto occidental, oriental y la de Titicaca, se están viendo afectadas. Bien, entonces, el origen principalmente en la cordillera de los Andes. Para ser más precisos, ya recordemos que la cordillera de los Andes se divide en tres cadenas, pero en este caso es la cadena, ¿listo? Uy, cadena occidental, ¿listo? Es la cadena occidental en donde se va a encontrar justamente la naciente de las tres vertientes. Ahí se está dando el origen, la formación de los ríos principales de estas tres vertientes. Bueno, la clase pasada se había explicado en este caso que era una cuenca hidrográfica, ¿no? Y se hablaba de una cuenca hidrográfica como aquella unidad territorial por la cual llega a discurrir un río principal que se carga de drenar las aguas de toda esa superficie. También existen ríos secundarios, pequeñas escorrentías que se forman durante las precipitaciones, pero es el río principal el que se va a encargar justamente de generar, en este caso, ya el descargo, en este caso, del sacar toda el agua que se encuentra dentro de esa cuenca. Bueno, pero el conjunto de cuencas, de diferentes cuencas, que drenan sus aguas hacia un colector común, que puede ser el mar, que puede ser un lago, que puede ser también otro río, se le va a conocer como vertientes. Bueno, en este caso, el río Amazonas va a ser encargado de sacar las aguas, pero hacia el océano Atlántico finalmente. Bien, entonces a esto se le llama vertientes hidrográficas. Recordemos que dentro del territorio peruano nosotros vamos a tener tres vertientes hidrográficas.
que conforman en este caso, bien, alrededor de 780.000 millones de metros cúbicos en sí, ¿ya? Que producen estas tres vertientes. Son muy importantes estas tres vertientes, sí, por tanto las actividades económicas que se logran desarrollar en ellas. Y recordemos que en el caso del territorio peruano somos un país que depende la energía eléctrica justamente de la fuerza con la cual transportan las aguas a estos ríos. Estamos hablando de la construcción de centrales hidroeléctricas, ¿ya? Eso ya lo habíamos visto en la clase pasada acerca de la importancia en cada eh, curso, en este caso de la cuenca. Bueno, entonces el territorio peruano ha dividido la distribución de las aguas en tres cuencas, ¿bien? Vertiente oriental, occidental y la del Titicaca, como las más relevantes, bueno, las únicas que tenemos dentro del territorio. Bien, pero cada una de estas cuencas tiene disponibilidad distinta de agua y sobre todo también tiene disponibilidad distinta de población. ¿Ya? No coincide quizás la demanda poblacional que estas tienen con la disposición de agua. Pues recordemos el tema de relieve, cuando se hablaba pues del grado de concentración poblacional en cada una de las regiones, nos dimos la sorpresa que una de las regiones más pobladas es justamente la región costera, donde existe menos extensión territorial, pero sin embargo la población ha optado por vivir en la zona costera. Y cuando hablamos de disponibilidad de agua, también la zona costera o la zona oriental es la que dispone menor cantidad de agua y sin embargo, a pesar de ello, tiene una alta concentración poblacional. Y eso lo vamos a ver justamente en esta gráfica. Entonces, una de nuestras primeras vertientes que vamos a analizar es la vertiente del Pacífico. Cuenta con 53 cuencas hidrográficas. Y claro, son 53 ríos los que tienen desplazándose por toda esta vertiente. Bien. Si hablamos de porcentaje territorial, estamos hablando aproximadamente del 22% del territorio nacional. Y es que aquí tienen que tomar en cuenta que no solamente se está considerando la extensión territorial de la zona costera, cosa que veíamos quizás en el tema de relieve costero, ¿no? Solamente veíamos un porcentaje que rodeaba entre los 10 y 13% aproximadamente del territorio nacional. Sin embargo, en la vertiente del Pacífico abarca tanto la zona costera o toda la zona costera, pero una pequeña parte de la zona andina. Entonces, sumando toda esa extensión territorial, llega a ser un aproximado del 22% del territorio nacional. También es importante que hablemos del volumen que se dispone de agua dulce dentro de esta vertiente. A pesar del grado de concentración poblacional que esta va a presentar, solamente tiene una disponibilidad del 2% de agua dulce. Eso es bastante reducido para la gran demanda, que es más del 50% de la población que se ubica en esta vertiente. Es por eso que se van a crear proyectos como construcción de trasvases, represas, reservorios, con el fin de garantizar una mayor disponibilidad de agua justamente en dicha vertiente. Otra de las vertientes que tenemos es la vertiente del Amazonas, una de las más extensas, ya lo estamos viendo quizás en la gráfica. Sin embargo, a pesar de ser una de las más extensas, como estamos visualizando en la gráfica, es la que menos concentración de cuencas hidrográficas tiene, si la comparamos con la vertiente del Pacífico, ¿no? Tiene solamente 44 cuencas hidrográficas. Pero eso sí, si hablamos de una extensión territorial, porque abarca tanto la zona, en este caso amazónica, como la zona andina, concentra aproximadamente el 74% del territorio nacional. 74% del territorio nacional. Bien, y si hablamos de disponibilidad de agua, un 97%. Entonces, comparándolo con la vertiente del Pacífico, vemos que existe una alta disponibilidad de agua. Sin embargo, si hablamos de la concentración poblacional, no llega ni siquiera a tener esa gran demanda, ¿no? No supera el 50%, es muchísimo menor. Y ello nos da a entender
que tenemos una mala distribución poblacional justamente dentro de nuestro territorio, que en aquel lugar donde existe una menor disponibilidad de recursos tenemos una mayor demanda, y aquellos espacios donde existe una mayor disponibilidad de recursos tenemos una menor demanda poblacional. Bueno, estas son las dos vertientes que quizás nosotros vamos a desarrollar el día de hoy en la clase, pero también existe una tercera vertiente que es aún más pequeña, pero eso no quiere decir que no sea importante. Sí, también es importante. Estamos hablando de la vertiente del Titicaca. Bueno, en ella estamos tomando en consideración que tiene casi disponible el 1% de agua dulce. Bien, el 1% nada más de agua dulce, y hablamos en un aproximado de casi un 4% de extensión territorial. Bien, claro, es la más pequeña, la que tiene menor disponibilidad de agua, pero asimismo es la que menos también demanda poblacional va a presentar. Entonces, ahí están las tres vertientes del territorio peruano, siendo las principales la vertiente del Pacífico, la vertiente del Amazonas. Bueno, recordemos, como te decía hace un instante, que los ríos nacen dentro de la cordillera de los Andes. Bien, principalmente nacen en la cordillera de los Andes. La vertiente del Pacífico, ya más conocido como vertiente Pacífico, recordemos que aquellos ríos se desplazan hacia la zona del Océano Pacífico, o sea, se están desplazando hacia el occidente. Por ende, también va a ser considerado como la vertiente occidental. Mientras que los ríos que se desplacen hacia la zona de la selva, o sea, hacia la vertiente amazónica, se les llamará ríos de la vertiente oriental. Entonces, es otra manera de poder denominarlas, por si acaso, a estas dos principales, por la gran extensión territorial y también por el espacio en el cual se están desplazando. Bueno, entonces vemos ahí justamente ya lo que es las vertientes y su misma disponibilidad. A ver, vayamos por acá. Entonces, una de las vertientes que va a tener una alta demanda poblacional, una alta demanda dentro de las actividades económicas, es la vertiente del Pacífico. ¿Listo? Es la que tiene una alta demanda en todo caso. A ver, esta vertiente, ¿ya? Esta vertiente se puede considerar en todo caso como la vertiente occidental. ¿Y por qué la vertiente occidental? Porque tiene que ver con respecto al desplazamiento que tienen los ríos, en este caso. Recuerda que los ríos tienen la tendencia de desplazarse hacia este extremo. ¿Ves? Los ríos tienen la tendencia de desplazarse justamente hacia el occidente. Por eso se le denomina vertiente occidental. ¿Listo? Por ende le vamos a denominar como vertiente occidental. Bien, ahora vamos poniendo por acá. Listo. Acá tenemos entonces a los ríos desplazándose. Recuerda que el lugar donde ellos van a desembocar finalmente es el Océano Pacífico. ¿Listo? Donde ellos van a desembocar al final justamente será hacia el Océano Pacífico. Ese va a ser el gran colector. ¿Listo? Ese va a ser el principal colector en todo caso. Bien, ahora, una de las preguntas que pueden surgir en este caso es ¿dónde nacen los ríos? Recordemos que esto quizás ya lo habíamos mencionado, pero es importante recalcar que es distinto hablar de naciente y hablar de origen. ¿Listo? Cuando nosotros nos pregunten acerca de la naciente, nos están hablando acerca del lugar donde se están formando los ríos o donde se da origen a los ríos. Cuando nosotros hablamos de naciente, perdón, de origen, estamos haciendo referencia a cómo se está formando. Bien, entonces son dos términos distintos que aparentemente significan exactamente lo mismo, pero que en realidad tienen un contexto totalmente divergente. Todos los ríos, como habíamos aclarado en la diapositiva anterior, los ríos tienen la tendencia de formarse dentro de la cordillera de los Andes, pero siendo más precisos en la cadena occidental, porque es la cadena más alta. Y también recordemos que es la cadena que concentra a los nevados. Entonces, altitud, presencia de nevados, ello permite pues esa alta disponibilidad. Bueno,
Entonces, en la cadena occidental encontramos la presencia de los nevados, quienes van a dar origen a la formación de los ríos. Pero también, aparte de presentar nevados, en este sector se van a generar lluvias. Así que el origen puede ser muy variado. El origen puede ser pluvial, causado por las precipitaciones directamente que se dan en la zona andina. Los ríos también pueden formarse por precipitaciones sólidas, por eso que hablamos de una precipitación del tipo nivel. También pueden darse la formación de los ríos, como ya lo veníamos mencionando, por el deshielo de los glaciares, así que tienen un origen glacial. En el caso de la vertiente del Pacífico, solamente hablamos de 3 tipos de origen, mientras que en el caso de la amazónica podemos hablar hasta 4 tipos de origen. Recordemos que estos son los tipos de origen que también maneja en el caso de material de la CEPRES San Marcos. ¿Listo? Así que lo vamos a encontrar estos términos en el material de la CEPRES San Marcos, si es que estamos revisando por ahí, ¿no? O en el caso también, si menciono ellos porque a veces reforzamos con esos materiales, por ejemplo, ¿no? Y en el caso también de la CEPREUNI también vamos a encontrar el hecho de recalcar acerca del origen de los ríos, tanto como pluvial, nivio y glacial. Entonces, todos centros, bien, tanto la CEPRES San Marcos como la CEPREUNI manejan la misma información. Listo. Recordemos el término curso. Cuando nosotros hablamos del curso de un río, estamos hablando de la trayectoria, ¿listo? El recorrido que realiza un río desde su naciente hasta su desembocadura, o sea, desde que se forma el río hasta que entrega sus aguas al colector común. Y bueno, el curso del río tiene 2 formas de poder ser explicado. Podemos hablar de un río de corto recorrido o un curso bastante corto, ¿listo? Porque recordemos que se forman en la cordillera de los Andes y la cordillera de los Andes está muy cercano al litoral costero. La zona costera es bastante angosta. Entonces, como vemos que nace en la cordillera de los Andes y desemboca directamente en el océano, que están muy cercanos, por ello se hablan de corto recorrido. ¿Listo? El recorrido también puede ser de este a oeste, porque nacen en la cordillera de los Andes y se desplazan hacia el Océano Pacífico. El Océano Pacífico queda justamente hacia el oeste. Ahora, el caudal. Podemos decir que estos ríos directamente son caudalosos, pero, o mejor dicho, no tanto el término caudaloso, porque quizás puedas confundirlo ahí. Van a tener un incremento de caudal, eso sería el adecuado. Van a tener un incremento de caudal, pero solamente en la época de verano. ¿Listo? Claro que si lo comparamos con los ríos de la selva, el caudal acá es muy bajo, ¿no? Poco caudal, podríamos decirlo, si es que lo comparamos con los ríos de la selva. Bien, también tenemos en cuenta que la disponibilidad de aguas que ellos tienen en sus ríos es por el mismo hecho de la formación de estas mismas. Y además, y es por el tipo de desplazamiento que estas van a tener. Recordemos que se están desplazando desde la cordillera de los Andes hacia la zona costera. Debido a la pendiente que existe entre la zona andina y la zona costera, esa gran pendiente no permite que los ríos puedan ir uniéndose, ríos principales vayan uniéndose y formando otro río principal para que tenga un mayor caudal, sino que cada uno de ellos es independiente. Cada cuenca es independiente y solamente pueden llegar a depender en todo caso de esos pequeños riachuelos que se forman durante la época de precipitaciones. Entonces, pero a pesar de ello no contribuyen en incrementar de manera excesiva el caudal. Estamos hablando de ríos que pueden llegar a tener 200 metros cúbicos por segundo, 50 metros cúbicos por segundo, 30 metros cúbicos por segundo, que es bastante baja la cantidad de agua que logran transportar. Entonces, poco caudalosos. Pero el caudal está también relacionado al régimen. ¿Qué se entiende por el régimen? El régimen se entiende, perdón, como la variación de la cantidad de agua que transporta un río. ¿Listo? Ese es el régimen. La variación de la cantidad de agua que transporta un río, o sea, la variación del caudal. El régimen tiene la tendencia de poder ser del tipo irregular,
¿Listo? Podemos hablar en todo caso de un régimen del tipo irregular. ¿Por qué? Porque varía durante el año. Va a haber épocas de crecida donde el nivel del río va a incrementarse y épocas de estiaje. A ver, eso lo aclaramos por acá en la pizarra. ¿Ya? Vamos a ver el perfil frontal del curso de un río, ¿listo? Este es el perfil frontal del curso de un río. Bien. Recuerda, hay épocas donde el río va a descender sus aguas, ¿ya? A este proceso donde el río desciende en sus aguas, nosotros le vamos a denominar como el periodo de estiaje, ¿listo? Pero durante otra época del año, el nivel del agua del río puede llegar a incrementarse. Claro, como en el caso del río Rímac, el río Chillón en la época de verano tiene la tendencia de incrementarse. Entonces, en el proceso donde el río incrementa justamente su caudal, a esta fase de incremento de caudal se le llamará crecida. ¿Listo? Crecida. Entonces, existen dos fases, una fase de estiaje y una fase de crecida, ¿ya? Del caudal del río. Una fase donde desciende la cantidad de agua y otra fase donde se incrementa la cantidad de agua, ¿ya? Estiaje y crecida. Bien, vamos por acá. Entonces, el caudal, ¿listo? El caudal, en este caso, es bastante variable, ¿listo? Es bastante variable. En el caso de la zona costera, no tiene la tendencia de ser estable. Por ende, le llamamos régimen irregular. El periodo de crecida principalmente coincide justamente con la época de lluvia que se da en la zona andina. Recuerda, si te preguntan a ti, el periodo de crecida de los ríos, ¿coincide con qué época? Coincide en este caso con el periodo de lluvias andinas. ¿Listo? Lluvias andinas. No podemos hablar de lluvias costeras, porque recuerda que gran parte de la zona costera no se generan precipitaciones de veranos. ¿Listo? No se genera. A la justa tenemos garúas, así que no contribuye en realidad al incremento del caudal. Y además, recordemos que las garúas se generan en la época en este caso en la época de invierno, ¿listo? Pero son mínimas. El volumen de cantidad de agua que se llega a precipitar, estamos hablando de 150 mililitros anuales que se logra registrar en la zona costera. Bien, entonces, periodo de crecida entre los meses de diciembre a marzo. Bien, tenemos también un periodo de estiaje, ¿listo? Un periodo de estiaje que se entiende, como dijimos, la reducción del nivel del caudal del río. Y esto se manifiesta entre los meses de marzo a diciembre aproximadamente, porque es la época donde coincide con la ausencia de precipitaciones de la zona andina. Entonces, si no hay lluvias, no hay cómo se incremente el caudal, los ríos siguen dependiendo del deshielo de los glaciares. Listo. Entonces, ahí está lo que se vendría a llamar el caudal y el régimen. Ahora, también es importante que hablemos de la desembocadura. ¿Y qué se entiende por desembocadura? Recordemos que cuando nosotros hablamos de la desembocadura de un río, estamos hablando en sí de la entrega de sus aguas que hace el río hacia el océano, principalmente. ¿Listo? Hacia el océano. Bien, ahora, esta desembocadura es bastante variable también, pero lo que predomina en el territorio costero o en la vertiente del Pacífico es una desembocadura del tipo estuario. Estuario es una desembocadura así en cono, ¿listo? Se le llama en cono. Y bueno, sabemos que la naciente y la desembocadura están muy cercanos, por ende, la superficie es de fuerte pendiente. Y si los ríos se están desplazando en una zona de fuerte pendiente, los ríos tienen la tendencia de ser torrentosos. ¿Y qué quiere decir ello? O sea, ¿qué voy a entender de un río torrentoso? Que un río que no puede ser navegable.
Profesora, yo he ido a Lunahuaná y hemos navegado en el río, en este caso Cañete. Mm, lo que has hecho en realidad es hacer un deporte que se llama canotaje y ese deporte se realiza en aguas que tienen una alta velocidad, ¿no? Y justamente fueron los rápidos en los cuales tenías que tener mayor cuidado, pero eso es un deporte, no es navegar. La navegación en sí involucra el hecho de poder transportarte con tu embarcación en aguas tranquilas, llevar cosas en tu embarcación, trasladarte de un punto a otro haciendo uso de los ríos. Y eso no se puede hacer acá en la costa, a excepción de un solo río, porque su origen no está dentro de la zona andina peruana, sino está en su origen se encuentra en la zona andina ecuatorial. Bien, estamos hablando del río Tumbes, por ejemplo. En ese caso, podríamos hablar de cierta particularidad, ¿no? Pero por lo general no es parte de las características de los ríos de la vertiente del Pacífico. Ahora, vamos a tener diferentes tipos de aprovechamiento de los ríos de esta vertiente. Pero recordemos un dato que lo habíamos visto en la clase pasada, que existen diferentes tipos de cuencas. Cuencas arreicas, cuencas exorreicas, ¿no? O endorreicas. Pero en el caso de la vertiente del Pacífico, nosotros vamos a presentar tipo de cuencas del tipo arreico, que involucra aquellos ríos que no logran desembocar en el mar, que solamente sus aguas se pierden, se evaporan, se filtran, pero no logran desembocar. Pero esto solamente sucede en la época de invierno, porque en la época de verano logran desembocar justamente al océano. En la época de verano, porque incrementan su caudal en ese periodo. También tenemos a los de tipo exorreico, ¿listo? Exorreico quiere decir que desembocan en el exterior, ¿listo? Exorreico. Están desembocando en este caso en el mar, ¿listo? Desembocan en el mar. La mayoría de los ríos vamos a tener que desembocar en el mar, solamente a casos particulares que son tipos de reico, pero si me preguntan, ¿no? Si tal si te preguntan de ti, los ríos de la vertiente del Pacífico son del tipo exorreicos o arreicos o endorreicos. Los ríos de la vertiente del Pacífico en su mayoría, por lo general, por ende, son del tipo exorreicos. ¿Listo? Esa es la característica que vamos a considerar nosotros. Bueno, ahora veamos algunas características. En el curso alto, principalmente es una zona de almacenamiento de agua dulce, porque tenemos a los nevados, a las lagunas. Por ende, curso alto vamos a hablar de una zona de almacenamiento de agua. Por ende, también se puede hablar de la construcción de trasvases, como en el caso del Huancabamba. ¿Listo? Construcción de trasvases. ¿Qué quiere decir trasvases? Cuando yo recolecto agua de un río o aguas que se van a desembocar a un río distinto al río que quiero incrementar sus aguas. En este caso, por ejemplo, Huancabamba es una trasvase, o son aguas, perdón, que de un río o que alimentaban al río Marañón, listo, pero debido a que el proyecto Olmos necesita agua, simplemente se captó estas aguas y mediante un proceso de trasvase se están llevando a otro río, y en este caso un río de la vertiente del Pacífico. Bien, en las trasvases se generan captación de aguas dulces y también, perdón, en el curso alto podemos observar la naciente o el origen de los diferentes ríos. En el curso medio, sin embargo, el río tiene mayor fuerza, pero aparte de tener fuerza, fuerza lo tiene en el curso alto y curso medio, pero acá se suma un punto más, que es el caudal. Por ende, en este lugar podemos construir represas, pero también podemos construir centrales hidroeléctricas, como en el caso de la central hidroeléctrica, ¿no? de el Cañón del Pato. Se trata de aprovechar la caída de las aguas justamente en una superficie de gran pendiente. Y por último tenemos el curso bajo en este caso. Ya el curso bajo, estamos hablando que en el curso bajo, al igual que el río, sigue transportando aguas, transporta sedimentos, pero debido a la pendiente que nos encontramos, recuerden que hace un instante hablábamos de que en la zona de la vertiente del Pacífico existe una fuerte pendiente debido a que la naciente y su desembocadura están muy cercanos. Entonces, al generar ese transporte, ese es el río, transportan tanta agua que termina desbordándose y generando la formación de este pequeño cono.
a lo cual llamamos nosotros conos deyectivos o abanicos fluviales o valles costeros. Y ahí aprovechemos para desarrollar cualquier tipo de actividad, como en el caso de la actividad agrícola, ¿no?, que se desarrolla en el Valle del Jequetepeque. Bueno, desembocadura en este caso también encontramos en el curso bajo, ¿listo? Y esos serían los puntos que podríamos tratar en el caso de la vertiente del Pacífico. Ahora bien, vamos a la vertiente del Amazonas. Esta vertiente también es importante. A esta vertiente se le conoce como la vertiente oriental, ¿listo? La vertiente oriental. Recuerda, la del Pacífico se la conoce como la vertiente occidental, ¿ya? Y bueno, el origen de estos ríos se da también en la zona de la cordillera de los Andes. Para ser más preciso, los ríos principales, escucha bien, los ríos principales tienen origen en el nudo de Pasco y nudo de Vilcanota, pero también reciben apoyo en su formación de los ríos, de la cadena occidental. Recordemos que en la cadena occidental encontramos la cordillera Chila, ¿bien? Y dentro de la cordillera Chila encontramos el Nevado Mismi. El Nevado Mismi se considera el origen remoto del río Amazonas, el que le da el carácter de ser uno de los ríos más extensos a nivel mundial, ¿ya? Y bueno, ¿cuál es el origen en este caso? Bueno, en el caso de ellos, el origen se asocia mucho al del tipo pluvial, nibio, podemos hablar también en este caso de glacial, pero también le podemos sumar lacustre. ¿Listo? Entonces son 4 puntos que vamos a considerar acerca del origen. Ahora bien, el curso. A diferencia de los ríos de la vertiente del Pacífico, cuya naciente y desembocadura estaban muy cercanos y por ende le llamamos curso corto, en este caso, los ríos nacen prácticamente en los nudos y en la cadena occidental y terminan desplazándose hacia la zona oriental del territorio peruano. Por ende, se hablará de un largo recorrido, ¿bien? O curso amplio en todo caso, ¿ya? Largo recorrido. El recorrido que también ellas hacen, a diferencia de los ríos de la vertiente del Pacífico, recuerden, el Pacífico es recorrido transversal. En el caso de los ríos de la vertiente del Amazonas, es un recorrido longitudinal. Quiere decir que es un recorrido que va de norte a sur o de sur a norte. En cambio, los ríos de la vertiente del Pacífico, hablábamos de que era un recorrido transversal de este hacia el oeste, nada más en esa dirección. En este caso no, puede ser de sur a norte, como en el caso del río Marañón, o puede ser de norte a sur, como en el caso del río Mantaro. Entonces, no es que sea una situación en específico, se acomoda dependiendo al río, ¿no? El caudal, acá sí, la diferencia es que ellos son muy caudalosos. Acá debería decir, bien, acá vamos a tomar en cuenta de que el caudal, en el caso de ellos, sí es muy caudalosos. Y eso es importante recordar, de que ellos son muy caudalosos. ¿Y por qué? Porque estos ríos, recordemos, ¿ya? Transportan bastante agua, ¿ya? Muy caudaloso. Ellos transportan bastante agua desde la vertiente, en este caso, perdón, desde la cordillera, ¿listo? Hacia la zona de la desembocadura del río Amazonas. ¿Y por qué se vuelven caudalosos en ese proceso? Porque se vuelven muy caudalosos en todo ese proceso. Porque ellos no solamente se involucran o no solamente reciben agua de lluvias en verano, aunque recordemos que los ríos de la selva están en una condición climática tropical, quiere decir que llueve todo el tiempo, entonces contribuye ello también la condición climática, pero también contribuye el hecho de que ellos tienen muchos afluentes. Los ríos también acá son confluentes. Una cosa es ser afluente y otra cosa es ser confluente. Recordemos, afluente es un río secundario que entrega sus aguas a un río principal. Pero cuando nosotros hablamos de confluentes, estamos hablando de ríos principales uniéndose para formar un tercer río principal, ¿no? Por ahí podríamos mencionar en este caso al Mantaro y al Apurímac uniéndose para formar al río N, por ejemplo. Entonces, a eso hablamos de confluencia. O en el caso del río Marañón, uniéndose con el río Ucayali para dar origen a la formación del río Amazonas. Ahí hablamos, entonces, de que al unirse hacen que el siguiente río incremente su caudal. Y es ahí donde hablamos de ríos caudalosos directamente. Ahora bien,
el régimen en este caso sí es regular, ¿listo? Es un régimen regular. Y esto se debe bastante a la condición climática en la cual se encuentran. Una condición climática del tipo tropical, lo cual conlleva tener precipitaciones constantes durante el año, por ende su caudal no varía de manera tan drástica. ¿Ya? No varía de manera tan drástica como sí varía acá en la costa peruana, en la época de invierno, vamos a ver que los ríos prácticamente desaparecen en muchos casos. Y en la época de verano toman nuevamente esa gran fuerza. En cambio, los ríos de la selva, con ellos no sucede ese tipo de situación. Ahora, el tipo de desembocadura que va a tener estos ríos se le llama del tipo estuario también. Pero, profesora, si se está desplazando el río Amazonas por una zona llana, ¿no debería ser una desembocadura tipo delta? Porque está transportándose por una zona llana y sabemos que cuando pierde fuerza un río, o sea, pendiente, debería tener la posibilidad de ramificarse. Sí, podría ser ello, pero recuerda también que el río está transportando una gran concentración de agua. Entonces, al transportar tanta agua, no es posible que logre hacer dicha eh, ramificación en su proceso final, ¿no? En su recorrido final, sino que entregue agua de manera directa, formando los famosos estuarios, ¿ya? Bien, bueno, hablamos del curso largo en este caso. Ahora bien, también podemos hablar de la superficie. Recordemos que en este lugar tiene una superficie muy suave, o sea, de pendiente muy suave. ¿Y eso qué tiene que ver? Es que si estamos hablando de ríos que son muy caudalosos y una pendiente suave, ojo, la pendiente suave solamente se cumple en la selva baja. En la selva alta no, o en el curso alto de los ríos no existe una pendiente suave, porque si no, no podrían formar hongos. Recuerden que eso sucede en la selva alta. Entonces, en la selva alta son torrentosos, pero en la selva baja, debido al la poca pendiente que existe en este lugar, estos ríos no son torrentosos. Entonces, al no ser torrentosos, se trata de utilizarlos. ¿Y de qué manera se va a utilizar? Justamente como medio de transporte, en este caso. ¿Listo? Se va a utilizar como medio de transporte. Navegación. Entonces, la navegación se realiza en la selva baja, en este caso. ¿Listo? Se realiza en la selva baja. Bien, entonces son navegables. Vamos por este punto. ¿Listo? Vamos a hablar de este punto. Ahora, ¿qué tipo de aprovechamiento se puede dar en este caso al río, ¿no? ¿Qué tipo de aprovechamiento? Bueno, el aprovechamiento es diverso. Por ejemplo, podemos hablar de que a los ríos le podemos dar el aprovechamiento en el curso alto también de almacenamiento de agua. ¿Por qué hablamos de un almacenamiento de agua? Porque en el curso alto tenemos los nevados. Bien, entonces ahí se da la captación de agua dulce, el origen de los ríos, de todas las nacientes, y un ejemplo sería el Nevado Mismi, que habíamos estado hablando hace un instante, porque ahí se encuentra el origen remoto del río Amazonas. Pero también recordemos que tenemos el curso medio. En el curso medio, nuevamente se trata de aprovechar con la construcción de represas, pero debido a que presentan pongos en este lugar y está encajonado también el río, se trata de aprovechar con construcción de centrales hidroeléctricas. Pero no se logra al 100% dicha aprovechamiento, bien, de centrales hidroeléctricas, porque esta zona tiene la tendencia de todavía existir proyectos, pero que están en debate con la misma comunidad, ¿no? Como en el caso de Veracruz, ¿no? Posiblemente no pase el EIA. En el caso de Chadín 2 no ha sido aprobado el EIA. El EIA, recuerden que es el estudio de impacto ambiental, que no solamente se relaciona a proyectos de minas, sino también a cualquier tipo de proyecto que se quiera implantar en un nuevo espacio. Bueno, mientras que no se cumpla con lo reglamentario, no se va a llevar a cabo los proyectos. Por eso se habla de potencial, porque se tienen proyectos, pero que todavía no son hechos una realidad, sino se tienen a futuro, bien, proyectos a futuro. Son zonas agrícolas también, pero en el caso de los valles, estamos hablando del valle interandino, los valles amazónicos, entonces hay aprovechamiento agrícola en este caso. ¿Ya? No en el caso de la zona costera, y no tanto se relaciona.
Un ejemplo de aprovechamiento, en este caso con potencial hidroeléctrico, sería Santiago Antunes de Mayor. En el curso bajo, sin embargo, se aprovecha para el proceso de la navegación y el transporte. Bien, cuando hablamos de navegación y transporte es prácticamente lo mismo, pero tiene un aprovechamiento comercial y poblacional. ¿Listo? ¿También se puede desarrollar agricultura? Sí, pero es una agricultura, recuerden acá, estacionaria, a diferencia del curso medio y alto, que es una agricultura permanente. ¿Ya? Esa es la diferencia entre ellos dos. Bueno, entonces hemos llegado a la parte final de la clase del día de hoy. Agradecer a cada uno de ustedes por su presencia. Y bueno, conmigo sería hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.